reinado del fuego, los dragones no son criaturas mágicas, no son seres nobles de leyenda, ni tampoco monstruos fantásticos que existen solo para darle forma a los mitos. En esta película, los dragones son algo mucho más peligroso que eso. Son una especie real dentro de su propio universo, prehistórica, depredadora, altamente agresiva y perfectamente adaptada para destruir los ecosistemas a nivel global. Y es que básicamente, lo que la humanidad creyó durante siglos que eran cuentos sobre caballeros, castillos y criaturas aladas, en realidad eran recuerdos difuminados de encuentros reales con una criatura que nunca desapareció por completo. La película comienza precisamente jugando con esa idea. Antes de mostrarnos el apocalipsis, presenta al dragón como una figura propia de la iconografía medieval. San Jorge enfrentándose a la bestia, los vitrales antiguos, las leyendas religiosas y los relatos de héroes, que con el tiempo la humanidad terminó reduciendo a simples mitos. Pero esa visión del pasado cambia por completo cuando la historia nos lleva al Londres moderno, una ciudad levantada sobre siglos de historia y bajo la cual permanece oculta la criatura que dio origen a todas aquellas leyendas. Durante la construcción de una nueva línea del metro de Londres, un grupo de trabajadores descubre una cavidad subterránea que no había sido mapeada. Quinn, que en ese momento era solo un niño, entra en esa zona sin entender que acaba de cruzar el límite entre la historia humana y una amenaza mucho más antigua. Aquí podemos notar que las paredes de la cueva no parecen normales, tienen una textura extraña, como si hubieran sido derretidas por una temperatura que solo podría provenir de puntos volcánicos activos, cosa que en el Reino Unido no ha existido desde hace al menos 60 millones de años, y en el fondo de ese lugar, hibernando durante millones de años, se encuentra un dragón. Ese detalle es importante, porque la criatura no estaba simplemente durmiendo en una cueva cualquiera. Si seguimos la lógica de la película y de su biología, esa cámara subterránea funcionaba más como una cápsula de hibernación totalmente hermética, creada por el mismo dragón para mantenerse con vida durante un periodo absurdo de tiempo para cualquier otro animal conocido. Antes de entrar en ese estado, el dragón pudo haber quemado todo el interior de la cavidad, eliminando cualquier bacteria, hongo, parásito o cualquier forma de vida que pudiera afectarlo mientras su cuerpo permanecía indefenso. El calor habría derretido y vitrificado parte de las paredes, sellando grietas y creando un ambiente estable, sellado y oculto. Por eso cuando los humanos abren la cámara, no solo descubren su nido, sino que también rompen el sello que lo mantenía en hibernación. Al entrar aire fresco, la temperatura cambia, el equilibrio interno se altera y el dragón despierta. Al principio, la criatura parece confundida, pesada y torpe, posiblemente con efectos secundarios de su larga hibernación. Por eso, el líquido de su boca, que es el que utiliza para crear su fuego, gotea de forma irregular, y su primer ataque parece más una reacción instintiva que una cacería real. Eso explica por qué Quinn sobrevive, porque el dragón todavía no estaba completamente recuperado y seguía somnoliento. Lo que le cae en el rostro es solo una de las dos sustancias que el animal utiliza para generar fuego. Esto le irrita los ojos, pero no causa un daño mayor, y es que si las glándulas del dragón hubieran funcionado en perfecta sincronía, Quinn habría muerto en ese mismo instante, aunque el dragón no tarda mucho en recuperarse y comienza a desatar su fuego. La madre de Quinn muere durante el escape, y ese momento se convierte en el primer trauma del personaje, pero a un nivel más grande. También marca el inicio del colapso del mundo como la humanidad lo había conocido hasta ese entonces, porque el dragón que despertó bajo Londres no era una criatura aislada, sino el detonante de un ciclo que ya había ocurrido antes. Según la mitología de la película, estas criaturas ya habían existido desde tiempos prehistóricos y fueron responsables de una de las mayores extinciones masivas de la Tierra, la desaparición de los dinosaurios en el periodo Cretácico. En otras palabras, los dragones no aparecieron para atacar a la humanidad. La humanidad simplemente estaba viviendo en la superficie cuando le tocó vivir este nuevo evento de extinción. La premisa es simple pero brutal. Los dragones son una especie que aparece cuando el planeta está lleno de vida, cuando hay animales, bosques, ecosistemas vastos y suficiente alimento para sostener su expansión. Entonces el macho despierta y localiza a las hembras que también permanecían hibernando. A partir de ahí, la especie se reproduce, invade los cielos, incendia la superficie y devora todo lo que encuentra. Estos no cazan como un depredador normal que forma parte de una cadena alimenticia, cazan como una plaga, arrasan con el equilibrio ecológico del planeta. Y cuando ya no queda nada en la superficie que puedan consumir y la tierra queda reducida a cenizas,
ellos mismos entran en una fase de colapso. Es importante notar que los océanos probablemente fueron uno de los últimos refugios de la vida en la Tierra. Aunque directamente no se menciona nada sobre lo que pasó con la vida marina en la película, los dragones podrían haber capturado peces, aves y animales marinos cerca de la superficie, pero no estaban adaptados para cazar en las profundidades. Aún así, el mar tampoco quedó a salvo, porque debido a las armas nucleares que usó la humanidad, la estrategia de tierra quemada y los incendios provocados por los mismos dragones, la contaminación y la ceniza habrían bloqueado parcialmente la luz solar y reducido gran parte del fitoplancton, provocando un posible colapso de las cadenas alimenticias marinas. Ese es uno de los aspectos más interesantes que nos muestran sobre estos dragones, porque no son una especie equilibrada ecológicamente, no preservan su alimento, no conviven con otros ecosistemas y no tienen un límite natural visible. Son demasiado eficientes, demasiado destructivos, demasiado agresivos y sobre todo, demasiado longevos, aunque su propia eficiencia los condena a destruir el mundo que necesitan para sobrevivir. Por eso, después de devastar el planeta, su población comienza a reducirse drásticamente. El macho dominante consume a las hembras hambrientas se atacan unas a otras y la especie se consume a sí misma, como una forma brutal de continuar el ciclo cuando ya no queda nada más que comer. Algo que me recuerda mucho a los Bioraptors de Pitch Black. Esa fase de canibalismo también podría estar conectada con su hibernación. La película no lo explica de manera directa, pero una teoría interesante es que los tejidos de los dragones contienen sustancias capaces de alterar su metabolismo. Si el macho consume suficientes hembras, su cuerpo acumula los compuestos necesarios para entrar en un estado parecido a la animación suspendida. Las hembras que sobreviven, al alimentarse de otros dragones muertos o debilitados, también podrían alcanzar ese mismo estado. De esa manera la especie no se extingue cuando se queda sin alimento, simplemente vuelve al letargo y espera hasta que la Tierra recupere suficiente biomasa para iniciar un nuevo ciclo. Por eso los dragones del Reinado del Fuego no se presentan como criaturas de fantasía, sino como una fuerza natural, un mecanismo de reseteo de la misma naturaleza. Ahora bien, si estas criaturas han existido durante millones de años, surgen varias preguntas obvias. ¿Por qué la humanidad nunca encontró fósiles de dragones? ¿Por qué no hay esqueletos completos, restos o pruebas claras de una especie tan destructiva? La respuesta más interesante está en su propia anatomía. Para que un animal de ese tamaño pueda volar, su cuerpo no puede funcionar como el de un reptil terrestre común. Necesita una estructura más ligera, flexible y resistente. Por eso se ha propuesto que los dragones tendrían un esqueleto mucho más cercano al cartílago que al hueso hueco que tienen las aves. Esto no es completamente absurdo si lo comparamos con animales reales como los tiburones, cuyos esqueletos no están hechos de hueso, como los de muchos otros vertebrados, sino de cartílago. En los dragones, una estructura así reduciría su peso y le permitiría volar con mayor facilidad. Sus alas enormes, su cuerpo alargado y su musculatura estarían diseñados para moverse en el aire con velocidad y precisión. Y al mismo tiempo, esa misma anatomía explicaría la ausencia de fósiles, ya que el cartílago no se conserva al igual que el hueso. Con el paso de millones de años, la mayor parte del cuerpo se descompondría, sin dejar otros rastros claros. Quizás solo quedarían dientes, fragmentos endurecidos o restos aislados que cualquier paleontólogo podría confundir con los de algún dinosaurio desconocido o algún otro animal no clasificado. Así, la película consigue una explicación bastante convincente. El otro gran elemento que distingue a estos dragones es su capacidad para producir fuego. Básicamente, estas criaturas poseen dos glándulas completamente separadas en la parte posterior de la garganta. Una produciría una sustancia oxidante muy concentrada, probablemente similar al peróxido de hidrógeno, cuya función sería aportar el oxígeno necesario para acelerar la combustión. La segunda almacenaría un combustible líquido rico en fósforo o en compuestos orgánicos altamente inflamables. Mientras ambas sustancias permanecen aisladas, el dragón está a salvo, pero cuando abre la boca para atacar, las expulsa simultáneamente mediante dos conductos diferentes. Los líquidos se mezclan únicamente después de abandonar la garganta y provocan una reacción hipergólica, es decir, se encienden de inmediato sin necesitar una chispa externa. De esta manera, el dragón genera el chorro de fuego que vemos en la película, sin quemar sus propios tejidos desde el interior. Esto también explicaría por qué Queen sobrevivió al primer encuentro. La criatura, todavía desorientada después de despertar, solo le escupió uno de los dos compuestos, que por separado no podía incendiarlo. Este mecanismo está inspirado en animales reales como el escarabajo bombardero,
que mantiene dos sustancias aisladas y solo las combina al momento de atacar o defenderse. Su forma de alimentarse también está directamente conectada con el fuego. Los dragones pueden atrapar y devorar animales o seres humanos usando sus fauces y garras, pero por lo general, primero incendian a sus presas o el mismo terreno a su alrededor y después consumen los restos carbonizados. Esto se observa cuando una de las hembras ataca los cultivos de Quinn. Primero devora a uno de los hombres, luego quema toda la cosecha y finalmente desciende para alimentarse de las cenizas que quedaron sobre el campo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que puedan sobrevivir consumiendo cenizas sin ningún valor nutritivo. Lo más probable es que se alimenten de la materia orgánica que permanezca mezclada con las cenizas, carne carbonizada, grasa, plantas, semillas y otros restos parcialmente quemados. Básicamente, su sistema digestivo parece estar adaptado para extraer nutrientes de los restos carbonizados. Y esto, por supuesto, explica por qué la respuesta de la humanidad terminó empeorando la situación. Al bombardear ciudades y recurrir a una estrategia de tierra quemada, los humanos no solo destruyeron sus propias fuentes de alimento, también cubrieron el planeta con los restos carbonizados que los dragones podían consumir. En otras palabras, mientras que la humanidad intentaba matarlos con fuego, estaba convirtiendo el mundo en una enorme zona de alimentación para ellos. Sin embargo, y a riesgo de sonar repetitivo, cuando esos recursos comenzaron a desaparecer casi 2 décadas después, fue cuando los dragones empezaron a recurrir al canibalismo, demostrando que podían consumir tanto otras especies como los cuerpos de sus propios congéneres. Su alimentación, por lo tanto, no dependía únicamente de las cenizas, sino de cualquier materia orgánica que pudieran cazar, quemar o encontrar entre las ruinas. Precisamente por eso, en cuestión de años, el mundo moderno dejó de existir. Ya no había gobiernos capaces de controlar la situación, ni ejércitos organizados a gran escala, ni ciudades seguras. La humanidad quedó reducida a grupos aislados que solo intentaban sobrevivir entre las ruinas de un mundo quemado. Y en ese escenario, encontramos de nuevo a Quinn, ahora convertido en adulto, y líder de una comunidad escondida en un castillo de Northumberland. Esta imagen es muy interesante, porque muestra cómo la historia dio un giro completo. Los humanos modernos construyeron rascacielos, trenes subterráneos, máquinas, armas y ciudades cosmopolitas, pero al final terminaron regresando a los castillos, volviendo al mismo tipo de refugios que sus ancestros utilizaban para defenderse. Aquí Quinn no vive como un héroe, a él solo le importa mantener con vida a los suyos, su comunidad, intenta cultivar alimentos, guardar semillas, proteger a los niños y evitar llamar la atención, porque salir demasiado lejos puede atraer un dragón y delatar su posición. Moverse sin cuidado en este mundo podía condenar a todos. Por eso Quinn actúa con cautela, pero no con cobardía. Él ya vio lo que estas criaturas pueden hacer y sabe que un solo error podría destruir años de esfuerzo. El problema es que su comunidad está muriendo de hambre. Algunos sobrevivientes quieren cosechar antes de tiempo porque no pueden esperar más. Quinn intenta impedirlo porque sabe que si consumen las semillas no tendrán una nueva cosecha, pero el hambre no siempre escucha razones. Cuando un grupo sale a buscar comida, atrae la atención de un dragón y la criatura destruye los cultivos. De golpe, la situación de Quinn se vuelve desesperada. Es entonces cuando aparece Denton Van Zandt con su grupo de cazadores americanos. Van Zandt es presentado como el opuesto a Quinn. Donde Quinn busca esconderse, Van Zandt busca atacar. Donde Quinn piensa en preservar lo poco que queda, Van Zandt piensa en terminar la guerra de una vez por todas. Su grupo ha viajado cazando dragones, aprendiendo sus patrones y aprovechando sus debilidades. Y aunque su método es extremo, también demuestra que los dragones no son invencibles. Son fuertes, inteligentes y letales, pero siguen siendo animales con límites biológicos. Por eso, la debilidad principal que Van Zandt ha descubierto está en su visión. Los dragones ven muy bien durante el día y aún mejor durante la noche, pero al atardecer atraviesan un breve periodo de adaptación, porque la luz ya no es suficiente para su visión diurna, pero todavía no hay oscuridad suficiente para que la nocturna funcione al máximo. Durante ese intervalo pierden precisión, calculan peor las distancias y pueden cometer errores fatales. Una vulnerabilidad pequeña, pero suficiente para un cazador que sabe cómo aprovecharla. Van Zandt pone este conocimiento en práctica. Cuando una hembra aparece cerca del castillo, sus hombres utilizan el helicóptero y varios puntos de rastreo para localizarla, mientras Quinn ayuda a restablecer uno de los dispositivos y posteriormente atrae a la criatura montado a caballo. Finalmente, Van Zandt consigue abatirla con uno de sus proyectiles.
El cadáver permanece cerca del castillo y, curiosamente, termina cumpliendo otra función. Según Quinn, los dragones detestan el olor que desprenden los cuerpos muertos de su propia especie, por lo que aquel hedor podía mantener alejados a otros dragones durante algunos días. Básicamente, el cuerpo funcionaba como un repelente natural. Más tarde, cuando Quinn regresa para examinarlo, descubre un huevo con una cría en desarrollo dentro de la hembra. Este hallazgo confirma que las criaturas que Van Sant llevaba años cazando eran hembras reproductoras y conduce al descubrimiento de la mayor debilidad de toda la especie. Porque en realidad, su mayor vulnerabilidad no está en la vista, sino en su dependencia de un solo macho para reproducirse. Conocido como el dragón toro, este individuo es mucho más grande que las hembras y se distingue por sus cuernos, su cola y una anatomía considerablemente más robusta. Según Van Sant, todas las hembras dependen de él para fertilizar sus huevos, por lo que el futuro de la especie gira alrededor de un único individuo activo, y aunque este sistema parece extraño, también ayuda a explicar cómo los dragones pudieron multiplicarse con tanta rapidez después de su despertar. La explicación más lógica es que muchas hembras y huevos ya permanecían en estado latente en distintas partes del mundo, ocultos en cuevas o cámaras subterráneas. Cuando el macho despertó, reactivó el ciclo reproductivo de la especie, ya fuera apareándose con las hembras, fertilizando puestas antiguas o funcionando como un detonante biológico. Por eso la población no aumentó de forma gradual, sino en oleadas repentinas que terminaron llenando los cielos. Las hembras podían conservar los huevos dentro de sus cuerpos o depositarlos en nidos protegidos. El videojuego oficial de 2002 amplía esta idea al mostrar nidos instalados dentro de estructuras humanas abandonadas. De ese modo, los refugios construidos por la humanidad terminaron convirtiéndose en criaderos para la especie que estaba ocupando su lugar. Y entonces aparece otra pregunta: si las hembras pueden producir tantos huevos, ¿por qué solo vemos a un macho dominante? La respuesta más probable es que la especie se regula de forma brutal. El macho alfa podría eliminar a otros machos jóvenes antes de que crezcan. En la naturaleza, algunos animales que controlan grupos reproductivos atacan a rivales, expulsan competidores o matan a crías que amenazan su dominio. Ejemplos de estos son leones y chimpancés. En los dragones, ese comportamiento tendría la misma función: mantener un solo centro reproductivo, evitar luchas internas y asegurar que la especie siga obedeciendo a un ciclo dominado por el individuo más fuerte. Obviamente ese sistema también es su mayor debilidad. Si toda la reproducción depende del macho, entonces matar al macho significa amenazar el futuro de la especie. No necesariamente matar a todos los dragones existentes, pero sí impedir que la plaga continúe multiplicándose. Por eso Van Sant quiere ir a Londres. Él sabe que allí se encuentra el origen de la plaga, la ciudad donde todo comenzó, que se ha convertido en la guarida del dragón toro. Sin embargo, cuando Van Sant intenta atacar el perímetro fracasa. Su grupo es destruido casi por completo en un solo ataque. El macho demuestra que no es solo más grande, sino también más inteligente y paciente, observando y esperando el momento adecuado para atacar cuando tiene ventaja. Después, sigue el rastro de los atacantes hasta el castillo. Ese ataque confirma que los dragones, sobre todo el macho, tienen una inteligencia animal mucho más desarrollada de lo que parece. La destrucción del castillo obliga a Quinn a dejar de esconderse, porque durante años intentó sobrevivir evitando encuentros con las criaturas, pero la situación ya no le permitió seguir haciendo eso. El dragón que mató a su madre ahora había destruido también el refugio que construyó para proteger a su gente. Así que en ese punto la historia cierra el círculo. Quinn vuelve a Londres, el mismo lugar donde comenzó su trauma y la invasión, pero esta vez no como un niño perdido en una excavación, sino como uno de los pocos humanos capaces de terminar con esto. En Londres, la película muestra que los dragones también están llegando al final de su fase activa. La ciudad está destruida, llena de ruinas quemadas y hembras hambrientas. El alimento escasea y el macho comienza a devorarlas. Esto es clave, porque demuestra que la especie ya está entrando en su etapa autodestructiva. En la batalla final, Quinn, Alex y Van Sant se encuentran sin apoyo y con apenas unos cuantos virotes explosivos. Aún así cuentan con un plan y una oportunidad mínima de matar al macho. Para conseguirlo, deben esperar a que abra la boca para escupir fuego y disparar directamente en su interior. Esa zona es especialmente vulnerable, porque allí se encuentran las glándulas que almacenan las sustancias utilizadas para producir las llamas. Si el proyectil detonaba en el momento preciso,
podía romper esos órganos, mezclar los compuestos dentro de su garganta y convertir el arma principal del dragón en la causa de su propia muerte. Van Sant consigue disparar uno de los virotes explosivos contra el macho, pero la detonación solo logra herirlo. Al ver que el ataque ha fallado, se lanza desesperadamente contra la criatura con un hacha y termina siendo devorado. Quinn, en cambio, recupera el último virote y espera que el dragón abra la boca para escupir fuego. Entonces dispara directamente en su interior, provocando una explosión que lo destruye desde dentro. Aunque la película no confirma que el proyectil alcanzara específicamente sus glándulas, lo más probable es que la detonación sí provocara una reacción entre las sustancias inflamables que almacenaba en su garganta. Con la muerte del macho, los ataques cesan. Sin embargo, esto no significa que todas las hembras murieran en ese mismo momento. Los millones de dragones que habían cubierto los cielos durante los primeros años de la invasión ya se habían reducido considerablemente, debido a la falta de alimento y al canibalismo. Para cuando Quinn llega a Londres, la especie ya se encontraba en pleno colapso. Las hembras ya estaban debilitadas, el macho ya había comenzado a devorarlas y la biomasa disponible en el planeta prácticamente se había agotado. La muerte del dragón toro termina de acelerar ese proceso. Al desaparecer el único individuo capaz de fertilizar los huevos, las demás hembras supervivientes pierden la posibilidad de generar nuevas oleadas. Algunas probablemente murieron de hambre, otras pudieron dispersarse, y las últimas quizá comenzaron a regresar a la hibernación. Por eso, 3 meses después, no se habían registrado nuevos ataques, y los sobrevivientes ya estaban levantando antenas para buscar contacto con otras comunidades. El mundo seguía destruido, la población había sido diezmada, y la recuperación apenas comenzaba, pero la expansión de la plaga había sido detenida. Aún así, la película nunca confirma que todos los dragones hayan desaparecido. Si esta especie sobrevivió durante millones de años y ya había despertado en otras épocas, es posible que todavía quedaran hembras, huevos o incluso otros machos jóvenes ocultos bajo tierra. Tal vez la humanidad solo interrumpió el ciclo esta vez, tal vez solo eliminó al último macho dominante, pero mientras existan más cámaras selladas en lugares desconocidos, no puede descartarse que otra parte de la especie continúe esperando. Y es precisamente eso lo que convierte a los dragones del Reinado del Fuego en una plaga tan interesante. No destacan únicamente por su diseño o su capacidad para escupir fuego más realista, sino porque funcionan como una especie biológica completa que conecta la prehistoria, las leyendas medievales y el colapso del mundo moderno. Al final, el Reinado del Fuego no trata simplemente de dragones atacando a la humanidad. Trata sobre el regreso de una especie que convirtió la extinción en parte de su ciclo de vida. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.